Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie de la primera carta de Juan y hoy vamos a estudiar el versículo 19 del capítulo 5. El día de hoy se llama Dominados por Satanás. Ya vamos en el tema número 43 y estamos a nada de terminar ya este estudio de la primera carta. Bueno, recuerden que estuvimos hablando acerca de practicar el pecado y vamos a leer otra vez el versículo 18 para darle contexto al versículo 19. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mientras que decíamos que lo que tú practicas te define. Si tú eres una persona que practicas la verdad, pues entonces eres engendrada por Dios y eres nacida de Dios, que es lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, Dios te guarda y también decíamos algo maravilloso: Satanás no puede tocarte. Pero aquí hay una condición. ¿De qué estaríamos hablando? De que Satanás no puede acercarse a alguien que vive en santidad. Y hablo de hacerle un daño de tipo espiritual, porque podríamos pensar, por ejemplo, en Job. Él era un hombre santo, dice recto, perfecto delante de Dios. Y aparentemente Satanás le toca. Pero toca su físico y todas las cosas que son aquí físicas, terrenales, incluyendo sus hijos. Incluso le causa una enfermedad, pero todo es físico. Pero Job nunca sufre ningún daño espiritual. Lo que Satanás quería era destruir el espíritu y el alma de Job, y eso jamás pudo hacerlo. Todos los hijos de Dios vamos a pasar cosas difíciles, incluso como Pedro, zarandeados por Satanás. Pero el verdadero hijo de Dios jamás sufrirá daño alguno en sentido espiritual. Tal vez perderá muchas cosas físicas, pero jamás la paz, el amor, la esperanza, la fe y sobre todo la salvación. El maligno no puede tocar la salvación de aquel que es un verdadero hijo de Dios. Pero también decíamos en el tema anterior que así como la palabra de Dios nos habla varias veces de lo que es la salvación para un hijo de Dios, también nos habla en repetidas ocasiones lo que es la apostasía, que les repito, no es lo mismo a ser inconversos. Un inconverso jamás ha creído. Un apóstata es un traidor. Le ha dado la espalda al Señor. Y bueno, pasemos entonces ahora sí de fondo al 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mientras nosotros tenemos esta realidad de que el maligno no nos toque, de que Dios nos guarda, de que ya no practicamos el pecado, sino practicamos la verdad, y que somos de Dios porque somos nacidos de Dios, la realidad para el mundo entero es muy diferente de la cual es para los hijos de Dios. Todo el mundo entero está bajo el maligno, es decir, que a ellos sí los puede tocar, es decir, que ellos sí pueden estar destruidos. Satanás tiene un poder que no debemos ignorar, como dice Pedro, no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ni de achicar su poder, ni de magnificarlo. Debemos de saber cuál es su posición. Él es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que en estos momentos, Él domina. No dominará por toda la eternidad, porque su juicio ya está establecido. Recuerden que el Espíritu nos convencerá de pecado, justicia y juicio por cuanto Satanás ya fue condenado. Entonces su tiempo está escrito. Su tiempo tiene un límite. Su dominio tiene un límite. Pero mientras tanto, tiene a mucha gente bajo su poder. Y miren lo que dice. Él mismo lo afirmó y el Señor Jesucristo no negó lo que Satanás estaba diciendo. Pero miren, ahorita les explico. Vamos a Lucas 4 y es cuando nuestro Señor Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, no por Satanás. El Espíritu Santo es el que lleva a nuestro Señor Jesús
al desierto para ser tentado por Satanás, porque ese era el plan de Dios, a llevar a nuestro Señor Jesucristo para ser tentado. Recuerden que Él fue probado en todo, mas no pecó en nada. Entonces ya le había tentado con las cosas materiales en cuanto a comida. Ya le había dicho que convirtiera una piedra en pan. Y esta es la segunda tentación que Satanás hace para querer hacer caer a nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás estaba diciendo una verdad, pero recuerden que él es un mentiroso y va a usar la verdad mezclada con mentira para destruir, para hacer caer en tentación a los santos. Y aquí estaba con el Santo de Santos y le estaba diciendo que le iba a dar todo el poder. ¿Sabes cómo? Sin necesidad de atravesar la cruz. Y esta mentira es la que muchos creen hoy en día y por eso están bajo el poder del maligno, porque quieren evitar el sufrimiento, porque quieren evitarse el esfuerzo, evitarse el compromiso, evitarse la santidad. Quieren tener poder y gloria sin necesidad de sufrir nada. Y entonces llega Satanás y eso promete: a ti te la voy a dar gloria, te voy a dar poder, pero ¿qué crees? Tienes que hacer algo. Y el versículo 7 dice: si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Eso era mentira. El único que tenía poder para darle todos los reinos era el Padre. Él estaba diciendo que le fueron dados, sí. Y aparentemente a quien quiere se lo da. Pero no es así. Él tiene lo que Dios le ha permitido tener momentáneamente nada más. Pero un día dejará de tener todo y será condenado y lanzado al lago de fuego. Pero esta es la mentira que está utilizando en muchas personas. La misma que utilizó en Eva, la misma que utilizó aquí para intentar hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que quieras te doy, pero adórame. Y tal vez no lo dice tal cual, así hay quienes sí adoran con todo conocimiento a Satanás, pero hay quienes no. Hay quienes no saben que al adorar sus ídolos están adorando a Satanás. Porque eso es lo que son. ¿Y por qué estamos viendo este tema con Primera de Juan? ¿Qué era lo que ellos ambicionaban? Recuerda que cuando Satanás le dijo que tomara del fruto prohibido a Eva, le dijo que tendría un conocimiento, que ella sería como Dios, sabiendo todas las cosas. Y Eva dice que ve el fruto y lo codicia. Codicia ese conocimiento. Y entonces llegamos hasta este tiempo, a los tiempos de Juan. ¿Y qué es lo que codiciaban los gnósticos? Conocimiento, poder, gloria. Eso es lo que ellos estaban codiciando. Codiciaban todo ese conocimiento que aparentemente Satanás les daba, pero ellos estaban bajo el maligno. Los que somos hijos de Dios no codiciamos el conocimiento. Anhelamos conocer más a Dios. Y sabemos que no le vamos a conocer completamente porque Él es Dios. Aunque dice también Juan que un día le veremos y le conoceremos tal como es Él, porque seremos transformados a su imagen. Pero aún así, jamás llegaremos a esa, digamos, total conocimiento de Dios. Porque ¿quién podría conocer toda la profundidad de Dios? Yo creo que ni el mismo ángel más poderoso puede conocer toda la profundidad de Dios, porque Dios es infinito. Y Dios no tiene un límite. Así que ¿quién conocería a un Dios que nada lo limita? Yo creo que nadie. Pero aquí está diciendo
Satanás, yo te ofrezco el conocimiento. Y muchos van tras este conocimiento falso, mentiroso, engañoso, que los llevará a la muerte. Deberíamos de responder como respondió Jesús. El versículo 8 de Lucas 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay que darle más explicaciones. Mira, yo quisiera conocerlo, pero de cierta manera, nada. No voy a adorar a nadie que no sea mi Dios. Con eso. Nuestro Señor no se puso a darle una predicación a Satanás, porque ¿sabes qué? No tenía caso. Y además, su palabra tiene autoridad, y con autoridad lo calla. Y Satanás intenta por tercera vez hacerlo caer, y nuevamente Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, lo calla. Y lo calló para siempre, al resucitar de entre los muertos. Porque con muchas formas, como no pudo hacerlo caer en pecado, entonces puso en Judas ese espíritu maligno para entregarlo, para traicionarlo, para apostatar. Y vean cómo una cosa nos lleva a la otra. Satanás no pudo contra nuestro Señor Jesús, pero ahora está poniendo en el corazón de aquellos que no son iglesia, que parecían iglesia, que salieron de la iglesia, pero no lo son. Y Satanás puso en el corazón de ellos traición, apostasía, para pervertir a otros, para contaminar a otros con sus falsas enseñanzas. Y la verdad es que esto no es raro, porque Satanás los tiene dominados. Miren, vamos a leer 1 Juan 5, 19, pero en otra versión, en la traducción lenguaje actual. Dice así, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no dejan de practicar el pecado como nos dijo el versículo 18? Porque codician esas cosas que Satanás ofrece, pero no saben que en lo que les ofrece los tiene dominados. No son libres, son esclavos, esclavos de los deseos y los caprichos de Satanás. Hacen conforme él quiere. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, el maligno no puede tocarnos. No puede hacer con nosotros lo que él quiera, porque nosotros somos de Dios, porque practicamos la verdad y eso le molesta. Por eso nos odia. Él odia a toda la humanidad, pero digamos que nos odia un poco más. No hay ser humano que sea amado por Satanás. Es más, Satanás no conoce el amor. Así que Satanás no tiene aliados, como lo hemos dicho. Satanás odia hasta a los mismos demonios que están ayudándole. Al final de cuentas, él provocó la corrupción de todos estos ángeles. Y dice la palabra de Dios que el amor no hace nada indebido. Él no hubiera provocado esta corrupción, no se hubiera corrompido. Pero como no ama a nadie y no conoce el amor, por eso hizo todo esto y lo seguirá haciendo. Así que todos aquellos que dicen que tienen a Satanás de su parte, pues tienen al que los odia, al enemigo en casa, al que los va a destruir. A ese es el que los tiene dominados y ni cuenta se dan. Según ellos, hacen y deshacen con el poder de Satanás, pero no es así. El que hace y deshace con ellos es el mismo diablo. Pero gloria a Dios porque nosotros, que somos de Dios, que hemos nacido de Dios, no practicamos la mentira y no somos dominados por Satanás. Por eso es tan importante, hermana, que recapacites en el tema anterior. ¿Qué es lo que estás practicando? Porque si estás practicando el pecado, estás bajo el dominio de Satanás. Y Satanás hace contigo lo que él quiere. Así que hay que meditar y reflexionar en nuestros corazones. ¿Quién tiene el control de mi vida? ¿Lo tiene el que es mi enemigo o lo tiene aquel que dio la vida por mí? Reflexionemos en esto. Que Dios te bendiga, hermana.